Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí.
me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Bienvenido sea, hermano, este domingo 1 de agosto de 2021 para celebrar y dar gracias a Dios por este mes que en 1918 la Sociedad Bíblica, conjuntamente con un grupo de misioneros y pastores, instituyeron el mes de agosto como el mes de la Biblia y el último domingo del mes como el Día de la Biblia. Es un buen momento para que nosotros hablemos y propaguemos la palabra de Dios, para que la leamos. Así que vamos a dar gracias a Dios porque nos permite tener esa libertad de poder leerla, de poder salir a la calle con nuestra Biblia, de poder hablarle a la gente de las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Demos gracias. Señor, en esta mañana, en esta tarde, en este día, te damos muchas gracias porque tú permites que podamos reunirnos, permites que podamos alabarte, permites que nos reunamos para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para reconocerte como nuestro Dios. Gracias por esa libertad que tenemos como pueblo mexicano para poder leer tu palabra, para poder exaltar tu nombre, para poder reunirnos, Señor, aunque ciertamente ahora a través de estos medios tecnológicos, pero en un mismo espíritu, en una misma fe, en una misma sintonía de estar en tu presencia. Damos gracias en este día y te pedimos que tú seas quien nos dirijas, que seas tú quien se glorifique en medio de lo que haremos, en medio de lo que cantaremos, en medio de lo que leeremos en tu palabra, en medio de la palabra que será expuesta. Bendito seas, porque Señor, tú tienes esa palabra para cada uno de nosotros que nos vivifica, que nos guía y que nos ayuda para enfrentar, Señor, cada día lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que afrontar, lo que tenemos, Señor, por delante. Tú eres el que vas con nosotros y agradecemos por ese cuidado infinito, por esa presencia eterna en nuestra vida. Así es que, Señor, en este día, tú recibe toda nuestra adoración, recibe todo nuestro agradecimiento y toda nuestra alabanza, Señor. Amén. ¿Y qué le parece, hermano, que le digamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que sea Él quien nos dirija, nos guíe, nos fortalezca, nos consuele? Así que entonemos este hermoso canto que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar,
está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque esta palabra hace sabio al sencillo, al que le busca con todo su corazón. Porque su palabra dice que si nosotros le buscamos
si le buscamos de todo nuestro corazón, lo hallaremos. Y vamos a entonar un canto que habla acerca de la misericordia de Dios. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error. Tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo vago en mi vivir y tú toda mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así. Y quisiera abrazarte un poco de tu amor por mí. Y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, que te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Cientos de años antes de que Jesús naciera, Dios lo anunció a los profetas. Dios les dijo el lugar exacto donde el Mesías
había de nacer. E incluso dijo su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. El profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, habla de ese niño que nos había de ser dado, de ese hijo que iba a ser concebido, para que usted y yo pudiéramos tener salvación. Muchas promesas fueron escritas y reveladas antes de ser cumplidas. Todas las promesas que el Señor da son cumplidas. Antes que Jesús hiciera milagros en la tierra, el profeta Isaías nuevamente declaraba cómo iba a ser ese Mesías, todas las maravillas que iba a hacer. Y entonces, con eso usted y yo podemos tener la seguridad que la palabra de Dios es verdad, que lo que dice ahí es cierto, porque esas promesas que fueron dadas mucho antes fueron cumplidas. Y entonces podemos entonar con alegría: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, son el fundamento para que usted y yo sigamos en esta vida que honra a nuestro Dios. Y después de entonar este himno, todas las promesas del Señor Jesús, vamos a estar atentos a la palabra de Dios expuesta en labios de nuestro hermano Roberto Ruesga, quien hablará acerca de esa palabra viva y eficaz. Que el Señor les bendiga, fortalezca y establezca. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, hasta eterno Él me gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor será gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre los versículos 12 y 13 de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4. Le voy a dar lectura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien,
Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bien, si bien todas las cosas están abiertas a los ojos de Dios, todas las cosas del universo, todas las cosas de sus proyectos, de sus propósitos, de sus planes, su palabra puede revelarnos a nosotros lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Eso Dios lo conoce, pero nosotros no. Y aunque todas las cosas están abiertas a los ojos de Dios, su palabra puede revelarnos lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón y puede también actuar poderosamente para perfeccionar lo que hay ahí. La palabra de Dios, en primer lugar, nos dice esta porción de la Escritura, está llena de vida, tiene vida, está viva, contiene la vida de Dios y la palabra de Dios puede impartir al ser humano la vida de Dios, es decir, la vida de Dios viniendo a la vida humana. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los creyentes de Tesalónica, establece que la palabra de Dios actúa en la vida del creyente. Es decir, esa vida que contiene la palabra de Dios, esa vida que es la vida de Dios y que está expresada en la voluntad y la revelación divina a través de la palabra escrita, a través de la palabra profética y a través de la voz del Espíritu Santo. Esa palabra actúa en nosotros. Así escribió el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice así, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La palabra de Dios está viva y está actuando en la vida de los creyentes. Ahora, aquí el apóstol Pablo en esta porción hace una diferenciación entre la palabra que podemos recibir de los hombres, las voces que podemos oír del mundo a través de los hombres, a través de los medios de comunicación, de los libros escritos, de las filosofías desarrolladas, hace una diferenciación entre esa palabra y la palabra de Dios. Y nosotros debemos quizá reflexionar continuamente en la cantidad de información que recibimos de la sociedad, del mundo, del sistema que hemos construido y cuánto tiempo dedicamos a recibir información de la palabra de Dios, de la palabra que hizo el universo, la palabra que construyó el mundo, como escribió el escritor de este mismo libro de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 3, donde dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. El apóstol Pablo en la primera parte de este capítulo 12 establece cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, recibió la palabra de Dios durante los 40 años que anduvo en el desierto y a lo largo de toda su historia, pero cómo ellos no les aprovechó recibir esta palabra y lo pone como un ejemplo para que nosotros tengamos cuidado de no recibir la palabra de Dios sin que haya resultados en tener contacto con la palabra de Dios. De hecho, nos dice que temamos.
Y cuando termina esa sección, entonces él nos va a revelar algo acerca, o 4 cosas acerca de la palabra de Dios. Y lo primero que nos dice es que la palabra de Dios está viva y está actuando en la vida de los creyentes. Eso a mí me alienta mucho y debe alentarlos a ustedes. El pensar que la palabra de Dios está actuando en nosotros, está trabajando en nosotros. Quizá cuando el apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quizá estaba pensando en el obrar del Espíritu Santo en la vida de los creyentes a través de la palabra de Dios, a través del ministerio descrito en el capítulo 2 de 1 Corintios, del ministerio del Espíritu Santo de revelarnos a nosotros los secretos de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios, pero a través de la palabra. Entonces, lo primero que nos dice el apóstol aquí, el escritor de Hebreos, es que la palabra de Dios está viva y digamos que contiene vida y que contiene la vida de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar la manera de que nos sea impartida la vida de Dios en nuestra vida humana y temporal aquí en la tierra de los vivientes. Entonces es muy importante que sepamos que la palabra de Dios está viva y está actuando, está viviendo y está actuando. La palabra escrita, que cuando nosotros acudimos a ella para leerla en una actitud devocional, para estudiarla en una actitud de tratar de entender y descubrir lo que el texto bíblico quiere decir, en una palabra profética, en una predicación, en una enseñanza, siempre surge la posibilidad de que esa palabra que esté viva actúe en nosotros. Y es responsabilidad nuestra mezclar fe al oír esa palabra. El apóstol Pablo dice que a los judíos, al pueblo de Israel, no le aprovechó el oír la palabra de Dios porque no mezclaron con ellos fe. Y yo pienso que quizá no la escucharon como la deberían de escuchar, porque el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 10, versículo 17, que la fe viene o se produce por oír y por oír la palabra de Dios. De manera que cuando nosotros tenemos contacto con la palabra de Dios, esta palabra, si es atendida de manera adecuada, va a producir en nosotros fe, va a edificar de hecho nuestra fe. Pero es importante que nosotros tengamos la actitud correcta al escuchar, al leer, al estudiar, al reflexionar la palabra de Dios, puesto que ella contiene el pensamiento de Dios, los deseos de Dios, la voluntad de Dios, la revelación de Dios, y está diseñada para que actúe en nosotros, los creyentes. Lo segundo que nos dice el escritor es que la palabra de Dios tiene un poder que actúa eficazmente. La palabra que se traduce para decir que es eficaz es energeian, y es una expresión que describe un poder actuando eficazmente, un poder que actúa para lograr aquello que se ha propuesto. Y sí, el profeta Isaías nos dice allá en el capítulo 55 y en el versículo 11, de parte de Dios, Dios hablando al pueblo, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué maravilloso versículo de revelación de lo que es la palabra de Dios, que contiene vida y que contiene un poder que actúa en nosotros y que logra propósitos de Dios en nosotros, que logra propósitos de Dios en nosotros. Yo tengo el anhelo de que los propósitos de Dios
me sean revelados a mi vida y que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida en el tiempo de Dios. Y así dijo el profeta Isaías hablando de parte de Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, hará lo que Dios quiere. Sí, Señor, hazme oír tu palabra. Señor, permíteme oír tu palabra de tal manera que tu palabra tenga un fruto en mi vida y que no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres en mi vida y que sea prosperada en todo aquello para lo que tú le envías a mi vida. Dos cosas quiero mencionar respecto de una forma correcta de escuchar la palabra de Dios. Jesús dijo en una ocasión, al terminar el sermón del monte, dijo, todo aquel que viene a mí, y está hablando de su palabra, y oye mis palabras, viene a mí, es decir, voy en busca de información con Jesús, no voy en busca de información en un noticiero, en un periódico, para las cosas que son que tienen que ver con el propósito de Dios, tengo que ir en busca de información con Dios. Y Jesús dice, todo aquel que viene a mí, número uno. Número dos, y oye mis palabras, escucha mis palabras. Y el término ahí indica escuchar de una manera atenta, que en un momento más voy a ampliar. Escucha mis palabras y número tres, las hace. Viene a mí en busca de información, escucha mis palabras y luego las pone en práctica, las hace. Ese será semejante a un hombre prudente o sabio que al construir su casa o su vida, cavó en la palabra, ahondó en la palabra y encontró una roca y puso su casa sobre la roca. Encontró una verdad, una revelación de Dios sobre la cual fundó su vida, fundó su fe. Entonces, esa es una forma como nosotros podemos recibir la palabra de Dios. Y Jesús dijo en otra ocasión, el que oye mis mandamientos, el que oye mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre vendrá y hará morada con él, y yo también vendré y haré morada con él, y me manifestaré a él, para que se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida. Necesitamos oír su palabra y necesitamos guardarla. Y el término guardar describe algo como esto, como quedarse a vivir por un tiempo en un lugar. Y la idea para la palabra es que cuando yo recibo una palabra, yo me quede ahí hasta que yo entienda lo que esa palabra quiere decir. Yo tengo la plena confianza siempre que voy a la Biblia para tratar de comprender un texto bíblico, que el ministerio del Espíritu Santo es revelarme lo que está contenido en el texto bíblico, como sucedió en la historia maravillosa del capítulo 8 del libro de los Hechos, del versículo 26 en adelante hasta 40, donde un hombre, un etíope, prosélito del judaísmo, convertido al judaísmo, venía de adorar y venía leyendo, seguramente impactado por algo que oyó, que vio en Jerusalén, venía leyendo el libro del profeta Isaías, probablemente en una traducción griega de la Septuaginta, y él no podía entender, no podía comprender lo que significaba eso. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar eso, pero el Espíritu Santo se puso en movimiento y le mandó un auxiliar. Le dijo a Felipe, acércate a ese carro, porque ahí hay una persona que tiene interés verdadero, genuino, honesto, de descubrir el significado del texto bíblico, ve y ayúdalo. Y eso hizo Felipe, fue, se acercó y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y el etíope contestó humildemente y sinceramente, ¿y cómo podré si alguien no me ayudase? Y nosotros muchas veces al acudir al texto bíblico para buscar la voluntad de Dios, la revelación de Dios, el consejo de Dios para nuestra vida, podemos estar en esa situación y humildemente decir, necesito ayuda. Pero el Espíritu tiene ese ministerio
Y el Espíritu usó a Felipe como usará otros medios en este tiempo moderno para que tú puedas descubrir lo que está escrito, debajo de lo escrito en la palabra de Dios, como pidió el salmista en el Salmo 119, 18, y que es una petición para mí siempre que voy al texto bíblico y que te invito a que la hagas tuya también. Y el salmista dijo, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Señor, que tu Espíritu Santo abra mis ojos y que yo pueda descubrir en el estudio del texto bíblico, en mi lectura devocional, en mi acercamiento, en mi reflexión sobre tu palabra, que yo pueda descubrir el consejo tuyo para mi vida. También el apóstol Pablo Lucas nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, una característica de cómo escucharon los creyentes de Berea o los oyentes de Berea la palabra de Dios. Y dice que con toda solicitud escuchaban la palabra. Y dice que hacían algo más, escudriñando todos los días en las escrituras. Si las cosas que Pablo le decía eran así, parecería una irreverencia cuestionar lo que Pablo decía, pero es correcto, es un derecho de llevar todo lo que escuchamos, no importa quién nos lo diga, llevarlo al filtro de las escrituras, a ver si es así. Y también creo es una responsabilidad hacerlo. De manera que nosotros necesitamos tener una forma correcta de acercarnos a la palabra de Dios, porque esa palabra tiene un poder para obrar en nuestra vida y para transformar nuestra vida interior, y desde la transformación de nuestra vida interior, transformar nuestra vida integral. El apóstol Santiago escribió de manera muy contundente, recibir con mansedumbre la palabra implantada, porque esta tiene poder para salvar, o en este caso sanar, curar, transformar vuestra alma. Como se dice en el Salmo 119, yo creo en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que transforma el alma, transforma nuestra vida interior. ¿Por qué? Porque tiene un poder que actúa eficazmente, como profetizó o como anunció al pueblo Isaías de parte de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Sí, amén, Señor. Que así sea tu palabra en mi vida, porque yo pueda escucharla con atención, con solicitud, con reverencia, con mansedumbre, es decir, con la intención de ser enseñado por ti, como dice en el Salmo 32, 8, que es una promesa maravillosa de Dios. Te haré entender, sí, Señor, hazme entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sí, Señor, por favor, enséñame el camino por el que debo de andar. Dame tu enseñanza y corrige cuando yo no camine por tu enseñanza. Entonces, la palabra de Dios tiene un poder, una energía que actúa eficazmente, que consigue lo que se propone. Dios tiene un propósito al enviarnos la palabra. Dios tiene un propósito al enviar la palabra al pueblo de Israel, pero ellos no mezclaron fe. Ellos dudaron, ellos pecaron en incredulidad y no les aprovechó. Que Dios permita que nosotros mezclemos fe, le creamos a Dios, confiemos en la palabra de Dios y que pongamos en obra la palabra de Dios. Es maravilloso cómo se dice de Esdras en el capítulo 7, versículo 10, que él había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para investigar, para preguntar, para adquirir conocimiento y para cumplirla y para enseñarla entre el pueblo. Preparar el corazón para oír la palabra de Dios, inquirir, investigar, cumplirla, ponerla por obra. Y si Dios nos da el privilegio y la responsabilidad de enseñarla, porque cuando enseñamos la palabra de Dios con seriedad, aprendemos a otro nivel. Pero
El apóstol Pablo, cuando salió de Atenas después de aquella predicación en el capítulo 17 de Hechos, algunos comentaristas dicen que iba quizá un tanto desalentado o deprimido o con un conflicto y que cuestionó su predicación. Y les escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 2, estas palabras de cómo él había tomado la decisión quizá de modificar un poco su predicación. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, un predicador que predicaba sintiéndose débil y con temor y temblor. Eso debe ser una característica del predicador, no importa cuánto haya estudiado, no importa cuánto crea que Dios le va a usar, entender la responsabilidad de pararse ante un púlpito, porque un púlpito es un lugar de dignidad y no es un lugar de dignidad en el caso nuestro a causa del mensajero, sino a causa del mensaje, la palabra de Dios. Y es lo que es nuestra responsabilidad entregar. Y Pablo dijo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y vean lo que dijo enseguida, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, cuando Pablo predicaba la palabra de Dios, se desataba el poder de Dios a través del Espíritu Santo, como cuando Jesús predicaba la palabra, se desataba el poder para hacer milagros, como dice en la historia extraordinaria del paralítico de Capernaum, que Jesús estaba en casa, que Jesús les predicaba la palabra, que había una gran necesidad, que había 4 personas con fe y que Jesús manifestó su poder para sanar y su autoridad para perdonar pecados. Pero el libro de Lucas dice, cuando lo narra, dice que el poder de Dios estaba con él para sanar. Y donde se predica la palabra de Dios, debemos esperar que se desate el poder de Dios. Y entonces dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Finalmente, para este punto, que la palabra de Dios contiene un poder que actúa eficazmente, que actúa en nosotros y logra propósitos de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 1 que él doblaba sus rodillas, que él se ponía a orar para darle gracias a Dios por la vida de los efesios y de los creyentes en general. Y le pedía a Dios que les diera y que nos diera espíritu de revelación y de conocimiento y de revelación en el conocimiento, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que descubriéramos algunas cosas de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y una de esas cosas era que pudiéramos descubrir el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Y lo dijo en el versículo 19, que pudiéramos descubrir cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y aquí hay 4 términos que se pueden traducir poder o que tienen que ver con el poder. El primero es kratos, que es el poder característico de alguien, que en este caso era el poder de Dios, pero luego dice, en un solo versículo hay 4 términos. Según la operación es energeian, del poder, aquí poder es iskos, aquí el poder es, dunamis, y finalmente de su fuerza, y aquí es iskos. Y los comentaristas lo ordenan de esta manera. El kratos de Dios, el poder de Dios, se pone en movimiento, el dunamis de Dios,
para dirigirse contra un objetivo iscos, contra un objetivo específico y logrando el propósito que él desea, Energeian. Y el versículo 20 nos dice que ese poder, ese Kratos de Dios se puso en movimiento contra un enemigo, un objetivo, la muerte, para lograr un propósito, resucitar a Jesús de entre los muertos. Y por eso dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero en el versículo 19 es impresionante que dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Es decir, que actúa en nosotros los que creemos. La palabra de Dios actúa en nosotros con un poder que logra propósitos de Dios para nuestra vida. Anhela, como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos rogó ahí en el capítulo 2 de su primera epístola, deseando como niños, deseen como niños recién nacidos, la leche adulterada, la leche espiritual no adulterada, no tergiversada, no alterada, la palabra de Dios. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación o en la salvación o hacia la salvación. De manera que la palabra de Dios actúa en nosotros, la palabra de Dios está viva y está actuando con un poder energeian que actúa logrando o alcanzando los objetivos de Dios en nuestra vida. Después nos dice algo más. Esta palabra es penetrante. Esa palabra penetra, es como una espada de dos filos, o más poderosa que una espada de dos filos, y que penetra en la vida del ser humano desde el exterior y hasta lo más profundo de su vida interior. Es decir, esta palabra de Dios que actúa en nosotros porque está viva y está actuando y actúa para lograr propósitos de Dios en nuestra vida, llega a nosotros desde el exterior, a través de un profeta, a través de una lectura con nuestros ojos, nuestra mente, a través de una predicación, de una enseñanza, de una profecía. Entra desde el exterior, pero tiene poder para penetrar hasta lo más profundo de nuestra vida interior. Entonces, esta palabra afecta nuestras coyunturas, algo físico, nuestros tuétanos, algo físico, pero llega hasta la división del alma y el espíritu, nuestra vida interior, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, deseos, pero llega hasta el mismo corazón, porque dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra penetra en nuestra vida hasta lo más profundo y produce algo ahí adentro de nuestra vida interior. En el libro de Nehemías encontramos cómo esta palabra produce algo en la vida interior de la gente. Y yo anhelo que esta reflexión pueda producir algo de parte de Dios, no de parte mía, que algo de parte de Dios pueda ser producido en tu vida interior. Que Él toque lo más profundo de tu corazón, la sensibilidad más profunda, que Él te hable en esta tarde. Ahí dice Nehemías, capítulo 8, versículo 8 y 9, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Había una audiencia del pueblo de Israel y después de mucho tiempo y muchos problemas pudieron escuchar la ley de Jehová, la ley de Dios, pero tuvieron el privilegio de tener predicadores que la exponían claramente y que la interpretaban correctamente. Entonces, interpretaban y la entregaban claramente. ¡Qué privilegio! ¿Cómo hace falta esto en nuestros púlpitos?
una interpretación correcta de la palabra de Dios entregada claramente. Y ellos escuchaban, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos fueron privilegiados al escuchar este mensaje, al escuchar estos mensajes de la palabra de Dios. Pero luego dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, qué hermosa escena, que cada culto de nuestra iglesia, de nuestras iglesias, la predicación sea de tal manera que el pueblo la entienda y que nos preocupemos por hacerla entender. Dice, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová vuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces el resultado de esta predicación, de esta enseñanza, de la palabra de Dios que está viva y que actúa en los creyentes, en los oyentes, y que se presentó claramente, produjo algo en la vida interior, y lo que produjo fue tristeza de redargüimiento, fue llanto de redargüimiento, porque dice que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de Dios. Algunos comentaristas dicen que algunos también lloraban de alegría, de buenas noticias que venían también en la palabra de Dios. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 36, el apóstol Pablo está predicando el primer mensaje evangélico con el que abriría, con las llaves que Jesús dio a través de la predicación, abriría el reino de los cielos a 3,000 personas. Él estaba predicando y al terminar su predicación, esa fue su conclusión en el versículo 36, y en el versículo 37 vemos la obra de la palabra de Dios en el corazón de los oyentes. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a los que les predicaba eran israelitas. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37 nos dice, nos describe la reacción. Al oír esto, se compungieron de corazón, pero se compungieron bajo un propósito de Dios. El Espíritu de Dios los convenció de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo hizo su obra en la predicación, cuando se predica la palabra de Dios. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya escuchamos, digamos, la mala noticia del Evangelio. Nosotros matamos a Jesús. Él fue crucificado por nuestros pecados. Y en el versículo 38, Pedro les dice, arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios llamare. Se refería a los gentiles. La buena noticia del Evangelio, como decía Spurgeon, yo procuro llevar por medio de la predicación de la palabra a los oyentes a las puertas del infierno, anunciar la tragedia humana, la desesperación humana, el destino perdido del hombre, y cuando están ahí, abrirles el cielo por medio del Evangelio. Pero la palabra de Dios penetra, tiene el poder para penetrar a lo más profundo de cualquier persona. Cuando nosotros predicamos, no confiamos en nuestra elocuencia, no confiamos en nuestro arreglo del sermón, no confiamos en nuestro conocimiento si es que lo tenemos, o nuestra investigación. Confiamos en que la palabra de Dios está viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y que puede penetrar a lo más profundo
de la vida del ser humano, usada por el Espíritu Santo. Finalmente, nos dice el escritor que la palabra de Dios discierne los pensamientos o los deseos y las intenciones del corazón. Discierne los deseos y las intenciones del corazón. Hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos que están en nuestro corazón. Hay cosas que deben salir de nuestra vida, que deben ser limpiadas, lavadas en nuestra vida, y nosotros no lo sabemos. Pero la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, tiene el poder para discernir. Ahora, tiene el poder para discernir. Dios no necesita discernir nuestros deseos y nuestras intenciones del corazón. Él las conoce, pero quiere decir que Él lo va a hacer conocido a nosotros. La Biblia es el único libro, la palabra de Dios es el único libro que cuando nosotros lo leemos, nos lee a nosotros. Cuando tú lees la palabra, cuando tú estudias la palabra empieza a leerte a ti y empieza a revelarte lo que Dios ya sabe, pero que Dios quiere que se haga claro para ti. Empieza a revelarte lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida interior. Así dijo el apóstol Santiago en su primera carta, cuando dice que recibamos con mansedumbre la palabra de Dios, porque esta tiene poder para salvar o sanar nuestras almas. Y entonces nos da una recomendación y nos lanza una advertencia. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque el que oye y va y la palabra le revela como en un espejo su rostro natural, es decir, la palabra le muestra los defectos que tiene al reflejarnos en la ley perfecta de la palabra de Dios, y luego se va y olvida cómo era. No sirvió esa revelación de lo que está dentro de nosotros y que tiene que cambiar. Oímos la palabra, pero no la guardamos, no la atesoramos, no la reflexionamos, no la aplicamos a nuestra vida y no la pusimos por obra y no siguió el proceso, el proceso se detuvo. Pero dice que el que mira atentamente en la ley perfecta de la libertad, en la palabra de Dios, el que se detiene y dice, la palabra de Dios tiene algo que decirme, la palabra de Dios tiene algo que corregir en mí. Ese mensaje es para mí, no es para el que está sentado a mi lado, o no es para el hermano al que yo cuestiono. Esta palabra es para mí, esa exhortación es para mí, ese decirme, te quiero hacer entender es para mí, ese decirme, quiero enseñarte el camino por el que tú debes de andar es para mí. Cuando nosotros nos detenemos ahí, y la palabra de Dios nos revela y nosotros permitimos y decimos, Señor, esto hay en mi vida, ayúdame a sacarlo de mi vida, ayúdame a defenderme, ayúdame a luchar, fortaléceme. Entonces dice el apóstol Santiago, este será bienaventurado en todo lo que hace. Escuchar la palabra de lo que Dios nos reveló, porque la palabra de Dios discierne nuestros deseos, nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Y es un medio de purificación, es un medio de santificación. Es una forma como la palabra de Dios nos revela cosas que hay que componer en nuestra vida y la misma palabra tiene el poder para hacerlo y el Espíritu Santo toma esa búsqueda, el Espíritu Santo toma esa conciencia, ese encuentro de que localizamos cosas que deben cambiar y las usa para irnos perfeccionando. Como dice de manera extraordinaria 2 Corintios 3:18, nosotros todos pues también mirando a rostro descubierto porque el Evangelio nos quita un velo y nos abre la revelación por medio del Espíritu Santo al corazón de Dios, a la mente de Dios,
al mundo espiritual de Dios, a los propósitos de Dios, mirando a rostro descubierto como por un espejo, como en un espejo, igual que dice Santiago, pero aquí no que se refleja hacia nosotros, sino buscando ahí la gloria del Señor, buscando a Cristo, descubriendo a Cristo. Y parece que esos destellos de gloria que vemos del Señor en nuestra búsqueda, ahora el Espíritu Santo los va a tomar para formarlos en nosotros. Y por eso dice, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, a la imagen del Señor. La palabra de Dios está diseñada para formarnos, para irnos transformando, para que cada vez podamos parecernos más al Señor. El apóstol Pablo llegó a tal extremo en esta búsqueda, en esta renuncia, en este camino, que llegó a decir con honestidad, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive su vida Él la vive ahora en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora estoy viviendo en este cuerpo que tiene mi alma y que tiene mi espíritu, que contiene mi vida interior, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque la palabra de Dios discierne los pensamientos, nuestros deseos y las intenciones del corazón. Como escribió el salmista en el Salmo 139, sabiendo esto, sin haber escuchado al escritor de Hebreos o al apóstol Pablo, pero habiéndole el Espíritu Santo revelado que había cosas en su vida interior que podían no estar bien o no estaban bien, pero él no se daba cuenta. Y en el Salmo 139, los versículos 23 y 24, son una solicitud extraordinaria de ayuda con el psicólogo divino. Ahí en el Salmo 139 se presenta del versículo 1 al 6 la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. Y luego del 7 al 12, yo creo, la omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar. En ningún lugar nos podemos esconder de Él. Y luego la omnipotencia de Dios. Pero parece que cuando David hubiera descubierto estas tres cosas, Dios lo sabe todo, Dios está en todo lugar, Dios lo puede todo, como que eso podía haber espantado a David, pero en realidad al final del Salmo, David toma esto con una enorme confianza y le hace una petición a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, mi vida interior, o el asiento de mis emociones, de mis deseos. Examíname, oh Dios, ¿cómo? Con tu palabra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Vea mi vida interior. Hermano Samuel, comentando estos versos, decía, escanéame, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad o de lobreguez o de tristeza mórbida. Ve si hay en mí camino de perversidad. Ve qué cosas en mi interior necesitan ser arregladas y yo no las puedo arreglar, pero tu palabra que está viva puede actuar en mí, está actuando en mí y actúa con un poder irresistible que logra lo que tú te propones. Escudriñame, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Necesitamos ser examinados por Dios y eso es a través de su palabra y de su espíritu. Necesitamos ser probados por Dios en nuestra vida interior y eso es a través de su palabra y de su espíritu, tomando su palabra y revelándonos cosas que nosotros podemos pasar por alto. Y estos dos versículos es como ir al psicólogo divino, el psicólogo que todo lo sabe, el psicólogo que está en cada acto de nuestra vida y el psicólogo que todo lo puede. Como ir y tocarle a la puerta
y decirle, hazme un examen, examíname, conoce mi corazón, es decir, revélame lo que hay en mi corazón, revélame lo que hay en mis pensamientos y dame un diagnóstico, dame el diagnóstico tuyo, dime qué cosas son necesarias cambiar en mi vida y dame la medicina. Guíame por las sendas eternas, guíame por las sendas que tú diseñaste, enséñame el camino por el que yo debo de andar, hazme entender y enséñame el camino por el que yo debo de andar. Hermanos, es extraordinario lo que el escritor de Hebreos nos revela acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida, está actuando en nuestra vida para formar propósitos divinos. La palabra de Dios es eficaz, contiene un poder que logra los propósitos de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y tiene poder para penetrar hasta lo más profundo de nuestra vida interior, hasta lo más recóndito de nuestro corazón, puesto que discierne nuestros pensamientos, deseos e intenciones. Y la palabra de Dios está diseñada para lograr cambios de Dios en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios tiene una importancia central, vital en la predicación y la enseñanza evangélica. Que Dios nos bendiga, nos regale predicaciones como las de Nehemías, a través de Esdras y de los levitas, predicaciones que nos revelen el corazón de Dios, la mente de Dios, los propósitos de Dios, que sean claras y que nos haga entender y que nos enseñe el camino por el que debemos de andar. Quiero hacer una oración. Padre, venimos a tu presencia con necesidad. Nosotros somos necesitados, como dijo el salmista, de que nos examines, oh Dios, y que conozcas y nos hagas conocer nuestro corazón, que nos pruebes y que nos reveles nuestros pensamientos, lo más profundo, nuestras intenciones. Y que veas, que nos des un diagnóstico, que veas si hay en nosotros, que veas si hay en mí caminos de perversidad, o que veas qué caminos de lobreguez, de tristeza mórbida, de actitudes enfermizas hay en mi interior, y que me des la medicina. Como dice allá en el Salmo 107, Señor, del versículo 17 al 20, de aquellos insensatos que buscaron en otro lado información, que buscaron, Señor, fuera de ti, conocimiento y se alejaron de ti y pagaron las consecuencias, pero un día clamaron a ti. Así clamamos hoy nosotros a ti. Clamaron a ti y tú enviaste tu palabra. Tú enviaste tu palabra y lo sanaste. Envía tu palabra y sánanos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te lo pedimos, en el nombre que tú has puesto sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Envía tu palabra, alumbra los ojos de nuestro entendimiento espiritual, del entendimiento de nuestro corazón, para que podamos recibir tu palabra adecuadamente, escucharla, guardarla, ponerla en obra y recibir el fruto de tus propósitos para nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Les saludo con mucho gusto este domingo, cuando vamos a participar de la mesa del Señor. Tenemos esta oportunidad y siempre que lo hacemos, la palabra de Dios nos dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Para cualquier otro, anunciar la muerte sería anunciar el fin de todo y finalmente el fracaso de la vida de esa persona, pero de nuestro Señor Jesucristo quisiera yo leer
lo que dice en Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25, que dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto pertenece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 33 en adelante dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte del Señor Jesucristo es una muerte triunfante porque Él resucitó. Y vamos a participar así, hermanos, de la mesa del Señor, sabiendo que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Anunciamos su muerte, pero también anunciamos su resurrección, su lugar de exaltación a la diestra del Padre, desde donde nos envía constantemente, incesantemente, auxilio en cada necesidad nuestra. Dice así en 1 Corintios 12, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos, símbolo del cuerpo entregado por nosotros, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, entregado a la muerte para nuestra salvación. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos el jugo de la vida, hermanos, símbolo de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, tu vida entregada por nosotros, tu vida entregada hasta la muerte por nosotros. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con él.
Sabemos que pasamos un tiempo especial, hermanos, de necesidad, pero tenemos este gran sumo sacerdote, este Salvador victorioso, que nos da toda ayuda, todo auxilio desde su lugar de exaltación. Demos gracias a Dios. Bendito Dios, te adoramos, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque eres nuestro recurso, eres nuestro Salvador, eres el pan de vida que nos alimenta, eres aquel que nos fortalece, aquel que sostiene nuestra vida. Cada día, cada instante de nuestra vida, tú sostienes nuestra mano, Señor. Así ayuda a la iglesia en esta tarde, Señor, en este tiempo, a cada hermano en su necesidad, hermanos y hermanas de todas las edades, todos estamos en tu mano, sostenidos por ella, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro bendito y glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual es bendito por los siglos y al cual le damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque es el único digno de recibirla, el Señor de nuestras vidas, nuestro bendito Salvador. Amén, amén. Gracias. Hermanos, antes de terminar, tengo el gusto de anunciar a ustedes que 2 jóvenes de nuestra congregación, Abraham Hernández Ballesteros y Karen García Sánchez, contraerán matrimonio el día 21 de agosto. Damos gracias a Dios por ellos, porque en medio de este tiempo en el que se devalúa, se minimiza, se menosprecia el matrimonio, ellos han decidido unir sus vidas con la bendición de Dios y sabiendo el paso que dan, que es un paso a una vida realmente bienaventurada. Si nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios como ellos han declarado estar dispuestos a hacerlo. Y gracias a Dios, hermanos, por ellos. Les deseamos un feliz matrimonio, un matrimonio de éxito sobre todas las cosas en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Y queda para nosotros, hermanos, una responsabilidad, una vez que ellos hayan realizado esta unión, con la bendición de Dios, de orar por ellos constantemente, sabiendo precisamente el asedio que en estos tiempos sufre el matrimonio. Pero Dios es poderoso y nosotros nos sujetamos a Él para darnos todo auxilio y para llevarnos a buen puerto hasta que, como dice la palabra, hasta que la muerte nos separe, porque lo que Dios unió nada lo debe separar, y eso esperamos de este matrimonio. Como les digo, se realizará el 21 de agosto en un lugar que no será el templo por las condiciones que actualmente se viven. Y les dejo con ellos que personalmente darán este anuncio. Dios les bendiga. Buenas tardes, esperando se encuentren muy bien. Como ya lo mencionó nuestro pastor, nos da mucha alegría poder compartir esta noticia con ustedes. Hemos decidido dar este nuevo paso en nuestras vidas y estamos seguros que de la mano de Dios será de mucha felicidad para nosotros. Queríamos compartir esto con ustedes. Que Dios los bendiga, esperamos verlos pronto. Les mandamos un fuerte abrazo a todos.